La paz del Señor, Dios le bendiga. Buenas noches. Dios nuevamente a través de este tiempo nos va a hablar. Así que hay que disponer nuestro corazón, ¿no? Nuestros pensamientos y toda nuestra actitud sea puesta delante del Señor. Aún con este tiempo de frío, ¿no? Estamos agradecidos con el Señor porque así lo permitió Dios, ¿no? Una noche fría, una noche donde podamos también aprender y escuchar la voz de Dios, ¿no? Siempre Dios tiene una palabra. Recuerde que el propósito siempre de escuchar un mensaje o de escuchar la palabra de Dios tras ella está no la voluntad de Dios y es lo que quiere Dios para nosotros. Amén. Así que un abrazo, ¿no? Fraternal para usted y, y siempre teniendo esta actitud, ¿no? Delante del Señor, sabiendo de que el trabajo que hacemos, ¿no? En las manos de Dios, obviamente hablo, ¿no? O todo lo que usted está haciendo conforme a su fe, ¿no? Creyendo en las promesas, en lo que dice la Biblia con respecto a nosotros, ¿no? Se van a cumplir, ¿no? O en todo caso, se cumplirán en su momento, en su tiempo. Así que, hermano, animarles también, ¿no? Si está pasando por momento de prueba o dificultad, tenga la seguridad de que Dios conoce y Dios sabe, ¿no? Cómo está usted y cómo es su fe también. Así que hoy quiero compartir la palabra del Señor y voy a invitarle a que podamos leer o pueda escuchar también la lectura de la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 35. Versículo 1 al 10 voy a leer. En realidad es todo el capítulo, tiene 10 versículos este capítulo, pero es muy interesante. Y voy a dar lectura así, pausadamente, para que usted vaya tratando de agarrar, ¿no? La palabra y entender el propósito de ella. Dice así la palabra del Señor: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo no se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. Gloria a Dios por la palabra. Vamos a orar un momento. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte esta noche, Dios, pidiendo Dios a ti, Señor, que seas tú hablándonos en esta noche, mi Dios, a través de esta palabra, Señor, que hemos leído. Usa mi vida, Señor, que yo sea un canal una vez más, Señor, un instrumento tuyo en las manos, Señor, tuyas, mi Dios, y que a través de mi boca o de mis palabras, Señor, salga la palabra tuya, Señor. Oramos así por aquel hermano, aquella hermana o aquella persona que está enferma, Señor, esta noche. Mi Dios, pidiéndote a ti, Señor, que tú le des sanidad, Señor. Si alguien vino, Señor, quizás con las rodillas endebles, las manos caídas, Señor, o hay dolor, hay tristeza,
hay sufrimiento, Señor, te pedimos, Dios, que en esta noche tú hagas un milagro, Señor, Dios mío, en sus vidas, Señor. Muchas gracias, Dios. Así oramos al Padre en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hoy quiero compartir entonces con esta lectura de la palabra del Señor un tema muy interesante que dice, tu desierto florecerá. No sé si usted alguna vez ha visto un desierto en flor. Quizá de repente físicamente no hemos podido experimentar o no hemos estado en un desierto, ¿no? Donde en su momento ha dado la naturaleza vida, ¿no? En esa sequedad o en ese asolamiento, ¿no? Que se puede, uno puede apreciar o mirar o ver, ¿no? A través de videos o a través de películas cuando hay escenas de un desierto, ¿no? Entonces, es algo espectacular ver, ¿no? Cuando florece un desierto, es algo espectacular ver cuando ahí en medio de la nada o en medio de esa sequedad, comienza a brotar, ¿no? Una esperanza de vida o una flor, ¿no? O un árbol o alguna rama verde, ¿no? Que comienza, a dar esa, esa vitalidad, ¿no? A la flor, ¿no? Así que, de repente en medio de esa sequedad y desolación, la vida, escuche bien, ¿no? La vida o la naturaleza misma, obviamente, ¿no? A través de nuestro Dios, la cual creó todas las cosas, ¿no? Encuentra una manera de florecer, ¿no? Eh, Quizás el pasaje que nosotros hemos leído en esta noche nos da ciertas pautas, ¿verdad? De lo que Dios está queriendo hacer con nuestras vidas. Quizás de repente no sea el caso de un desierto físico, ¿no? Quizás sea el caso de nuestra vida de repente que se está constituyendo o está constituido o de repente estamos viviendo un desierto, ¿no? En el área espiritual. Quizás no hay ganas, no hay fuerzas, no hay ánimo, no hay aliento de repente para hacer, ¿no? Alguna cosa en las manos de Dios, ¿no? Y de repente ahí nos encontramos, ¿verdad? Como con una, ¿qué se llama? Con una eh, frialdad, ¿no? Que ha ocasionado, ¿no? De repente por lo que hemos dejado, ¿no? De buscar a Dios, ¿no? De orar y de hacer ciertas cosas que nos hemos encontrado, así, fríos, ¿no? O nos hemos encontrado de repente en el término espiritual como un desierto, ¿no? Sin vida o secos, ¿no? Pero ¿qué podemos ver nosotros a través de la palabra que hemos leído acá en Isaías, ¿no? Que está hablando de un desierto, ¿verdad? Que en medio de ese desierto Dios está prometiendo, ¿verdad? La vida, ¿no? O la vitalidad, ¿no? Es como que Dios en esta noche a través de esta palabra nos está diciendo a nosotros si estás seco, estás frío, ¿no? O estás en un desierto espiritual, yo, dice el Señor, puedo darte vida, puedo hacer que ese desierto florezca, ¿no? Que tu vida florezca, que tenga sentido tu vida, que tus sueños nuevamente se reactiven, ¿no? Que tu mente sea nuevamente retomada por el Espíritu Santo y a través de esa palabra o de esas promesas que tiene Dios para nosotros, nuevamente podamos ese desierto, ¿no? O esa vida de repente fría pueda nuevamente florecer, ¿no? Pero lamentablemente a veces, ¿verdad? No llegamos a experimentar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Porque nos encontramos así con una vida como un desierto físico, ¿no? Como un desierto en sequedad, ¿no? Sin embargo, la palabra que estamos leyendo, ¿no? En esta noche, a través de ella, podemos encontrar ciertos aspectos importantes que nos ayudan o que nos pueden ayudar para que nuestro desierto florezca, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios, es la pregunta, cómo Dios puede hacer florecer nuestro desierto espiritual? Recuerde, ¿no? Que este pasaje de Isaías, ¿no? Nos habla de un desierto que florece, pero ¿qué significa esto? Mire,
En la Biblia, el desierto a menudo simboliza tiempos de sequedad y desolación espiritual, ¿no? Es un lugar de soledad, prueba y tentación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, fue llevado al desierto, ¿verdad? Por el Espíritu, obviamente, ¿verdad? Para ser tentado, ¿no? Ahí en el capítulo 4, ¿no? De Mateo encontramos esta escritura, ¿no? Y también el pueblo de Israel también, ¿verdad? Vagó por el desierto durante 40 años de una manera, ¿verdad? Errante, ¿verdad? Que Dios los hizo voltear en el desierto, pero con una finalidad de probar qué había en el corazón de ellos, ¿verdad? Quizá lo uno o lo otro, ¿no? O estos desiertos que estamos nosotros simbolizando, ¿verdad? A nuestra vida espiritual, pueden representar periodos que estemos atravesando de dificultad, de pruebas y desafíos en nuestra vida espirituales. Entonces, es por ello, ¿verdad?, que Dios nos está diciendo en esta noche que ese desierto o esa sequedad o esa desolación, ¿no?, o esa frialdad espiritual puede cambiar, puede dar un giro, ¿no?, a nuestra vida y obviamente nuevamente retomar quizás nuestra actividad espiritual como antes, ¿no? De repente ha bajado, ha menguado, no sé, esa alegría, ese gozo o ese ímpetu, ese deseo de buscar a Dios. Puede ser por precisamente, ¿verdad? Esos desafíos, esas dificultades, esos altibajos que llevamos en la vida cristiana, ¿no? Y nos han llevado, ¿verdad? A enfriarnos. Entonces la pregunta, ¿cómo puede florecer nuestro desierto espiritual? Hay una palabra que usa la Biblia, ¿verdad? De una renovación o en todo caso una transformación de nuestro desierto espiritual, ¿verdad? En un jardín floreciente, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá Isaías, ¿verdad? Porque es obviamente que lo que está hablando, ¿verdad? De una promesa futura, ¿no? De bendición del reino, ¿no es? De el regreso de Israel, ¿no? O sea, cuando miramos nosotros el pasaje de Isaías 35, estamos viendo, ¿no?, las promesas que Dios está dando al pueblo de Israel de restaurarlo, ¿no?, de hacer un cambio nuevamente, ¿verdad? En el sentido espiritual, ¿verdad? O de la forma, ¿verdad?, contextual de su formación espiritual conforme a ellos estaban viviendo. Entonces, la transformación de nuestro desierto espiritual en un jardín no es algo que nosotros podamos lograr con nuestra propia fuerza o con nuestra sabiduría. Es una obra de Dios, obviamente, ¿verdad? Es una obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿cómo sucede esto? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿O qué debemos nosotros realizar? ¿O qué paso debemos dar nosotros para que ese desierto de repente espiritual en el que nos encontramos pueda florecer? O para que lo entienda mejor, nuestra vida, ¿no?, espiritual, para que tenga, ¿verdad?, un renacimiento, un florecimiento para que podamos ver, ¿verdad?, un fruto en nuestra vida espiritual. Y hay algunas cosas importantes, mire, que descubrí y vi, ¿no?, que son importantes para que podamos nosotros que nuestra vida espiritual, o en este caso, como está el tema, nuestro desierto, no pueda florecer. Quiere decir, nuestra vida nuevamente pueda tomar sentido y pueda florecer, ¿no? Ahora, acá está la cosa, mire, ¿no? Primero debemos tomar en cuenta, ¿no?, este requisito, ¿no? O este paso que es importante es que cuando nos rendimos a Dios, o sea, la transformación comienza, hermano, o no, o nuestro desierto va a florecer primeramente cuando nos rendimos a Dios, ¿no? Si no hay un rendimiento a Dios, si no hay un reconocimiento de nuestra incapacidad, ¿no? Normal de nosotros hacia Dios, entonces es como que nos sintamos autosuficientes. Y recuerde que tenemos que tener una dependencia de Dios nosotros. Cuando nos rendimos a Dios, estamos reconociendo que somos dependientes de Dios y que queremos buscarlo a Dios.
Por eso ahí mire, Mateo 16:24, Jesús le dijo, ¿no?, a sus discípulos, si alguno dice, ¿no?, o sea, cualquiera de nosotros, como los discípulos de este tiempo, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Primeramente, no es cuando uno se rinde a Dios, no, el rendirnos a Dios significa, como está diciendo ahí la palabra, negarnos a nosotros mismos. Es cuando hay una negación, ¿verdad?, de mi naturaleza humana, que obviamente tiene límites, ¿no? Y tiene pensamientos, ¿no? Y tiene actitudes, ¿no? Pero ese rendimiento a Dios hace que vivamos sometidos a Dios bajo su autoridad, bajo su dominio de Dios, ¿no? O bajo la voluntad más que todo de Dios, ¿verdad? Nos negamos a nosotros mismos, quiere decir a nuestros deseos y a nuestras voluntades, ¿no? Es ahí cuando reconocemos, ¿verdad? Perdón, es ahí cuando efectivamente estamos rindiéndonos a Dios, ¿verdad? Cuando renunciamos, ¿no? Y nos rendimos a Dios, a esos deseos y a esas voluntades humanas que tenemos. Rendirnos a Dios, en todo caso, significa reconocer, ¿no?, nuestra limitación y aprender a depender de Él cada día, hermano. O sea, cada día hay que aprender a depender de Dios. No es que nos creamos, ¿no?, o de repente hemos caído, ¿verdad?, en ese error de creernos autosuficientes. Porque precisamente, hermano, ¿no?, cuando hay ese pensamiento, ¿verdad?, que ya por logros, ¿no?, o por posiciones, ¿no?, o por, ¿qué se llama?, estabilidad económica, creemos que ya no necesitamos de Dios ya. O que simplemente ya, una oración o una vez ir al culto o de vez en cuando ir al culto, ¿no?, o de vez en cuando hacer cierta, actividad espiritual que nos haga sentir un poquito bien, como que creemos que eso es todo ya y que no necesitamos ya. No, no, nos estamos equivocando porque nuestro desierto, o perdón, nuestra vida no va a ir muriéndose espiritualmente. Es como cualquiera de las plantas, ¿verdad? Que si no se le echa agua se muere, ¿no? Es así también nuestra vida, que tiene que reconocer que tiene que haber, ¿no? Perdón, que hay un reconocimiento que tenemos un límite de la parte humana, ¿verdad? Y que necesitamos para seguir adelante la fuerza, la ayuda, el poder, la actuación de Dios en nuestra vida. O en otra palabra, aprender, ¿no?, a vivir la vida que a Dios le agrada o dependiendo de Él, ¿no? También, obviamente, esto significa ya no vivir para nosotros, sino para Él ya. Quizá el término que estoy usando, ya no vivir para nosotros, sino para Él, le suene a usted un poquito duro, fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo vivir solo para Él, digamos, y qué de yo, digamos, y qué de mi familia? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que una vida, ¿no?, cuando se rinde a Dios, obviamente hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y trata de vivir una vida que le agrade a Dios, ya no una vida que agrade a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad o a nuestras propias intenciones que tengamos, sean buenas o sean malas. Entonces hay que reconocer, ¿verdad?, que tenemos límites nosotros, y obviamente hay cosas que a veces, ¿verdad?, necesitan ser llevadas al Señor, ¿no? Necesitan cosas que le confesemos a Dios y también nos rindamos a Dios para que Dios pueda ayudarnos, ¿no?, a salir y a superar todas aquellas situaciones de la vida. También significa, hermano, no, rendirnos a Dios significa entregarle a Dios, ¿no? Esto es importante. Cuando nos rendimos a Dios, estamos entregándole a Dios el control de nuestra vida, ¿verdad? Y le estamos permitiendo a Él que haga su obra en nosotros, ¿no? Entonces estamos como diciéndole, no, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y en ti confío, ¿no? Y ayúdame, Señor, ¿no?, a vivir o a salir de este problema que esté atravesando, que esté pasando por medio de todo ello. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor
El mismo libro que hemos leído, Isaías 1 y 2, dice, se alegrarán, dice, ¿no? Acá la palabra se alegrarán tiene un sentido, ¿verdad? De felicidad, ¿verdad? Para alguien que está alegre demuestra que está feliz, ¿verdad? Y el desierto, dice, y la soledad, el yermo se gozará, dice, y florecerá, dice, como la rosa, ¿no? Y luego el versículo 2 dice, florecerá profusamente, dice, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano, dice, le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, dice. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Está diciendo que este mensaje, ¿no? O que esta palabra que Dios les estaba dando era un mensaje, ¿no? De esperanza y de renovación, ¿no? O sea, en otra palabra, Dios puede, ¿no? Tomar en este sentido, desde este mismo momento, nuestras vidas, ¿no? Por secas y desoladas que estén o que parezcan, ¿no? Y transformarlas, dice, en algo hermoso, lleno de vida, ¿no? Lleno de gozo, lleno de felicidad y lleno de esperanza. Amén. Así que tomemos en cuenta, ¿no? De que Dios está interesado, ¿no? Digo así, está interesado en mí, está interesado en usted. No quiere el Señor, dice que nadie se pierda, sino que todos procedan a una vida de arrepentimiento, a una vida, ¿no? Donde reconozcamos el poder, la gracia de Dios y nos podamos rendir delante del Señor. Así que tome en cuenta este primer consejo. Cuando nos rendimos a Dios, hermano, no significa que estamos diciendo, no, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, sino vive Cristo en mí. Dice. Si Cristo vive en usted, si Cristo vive en mí, entonces debemos renunciar, ¿verdad?, a las cosas que no le agradan a Cristo, a las cosas que de repente hacemos, ¿verdad?, y son parte del mundo, de la naturaleza mundana, ¿no? Así que tome en cuenta, ¿no? Y vivamos la vida que le agrada al Señor, rindamos nuestra vida cada día delante del Señor. Lo segundo es que cuando una transformación puede darse en la vida de un desierto, ¿no? Ya sea físico, ¿no? O ya sea espiritual, ¿no? Tiene que tener una alimentación, ¿no? Entonces, la transformación sucede cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sabía usted que Israel ahora es el primer productor de agua que la crea el agua? O sea, las aguas residuales las transformas en agua dulce. Y las aguas del mar también, que son saladas, las transformas en dulce. Oiga, es interesante, ¿no? Y si usted ve videos del pueblo de Israel, ¿no? Antiguos, cuando de algún lugar de arriba se ve el desierto, la tierra árida, y si ve ahora usted actualmente, ¿no? Ve puro plantíos, puro sembradíos de alimentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, se está cumpliendo, ¿no? Y es su pueblo, ¿verdad? Y ha hecho florecer ese desierto. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en esta noche a nosotros, que si nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿no? También nuestra vida va a ser transformada, ¿no? Ese desierto espiritual, ¿no? Ese desierto físico que era el pueblo de Israel, ahora se ha transformado en un desierto, en una tierra de producción y aguas residuales y que hace, ¿no? 20% más de un excedente que puede exportar. O sea, que cubre toda su necesidad de su territorio y un 20% de excedente que lo puede, ¿no? Exportar o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es interesante, hermano, ¿no? Ver de que ahí en Mateo capítulo 4, mire, y versículo 4, cuando Jesús está frente a esta situación, ¿verdad?, de tentación contra el diablo, ¿verdad? Él le dice estas palabras, mire, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. La palabra de Dios quiere decir
es alimento entonces para nuestras vidas, nos nutre, nos fortalece, nos ayuda a crecer en nuestra fe. Quiere decir que esto se refleja cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe su carta a los Corintios en la segunda carta, en el versículo 17, ¿no? Cuando le dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice. O sea, si usted está en Cristo y se está alimentando de la palabra, no, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, dice, ¿no? El Señor. Entonces, cuando aceptamos, perdón, cuando aceptamos, entonces, a Cristo, ¿verdad? Nuestras vidas viejas, quiere decir secas y desoladas, son transformadas en algo nuevo y lleno de vida, ¿no? Aunque no parezca, ¿verdad? Aunque a veces cueste ese proceso, ese cambio todavía de renunciar y de dejar, ¿verdad? Pero cuando hay una alimentación de la palabra de Dios cada día, ¿verdad? Buscamos a Dios, perdón, a través de la lectura de la palabra, ¿no? Y escuchamos mensajes, nos estamos alimentando de Dios. Entonces, cuando hay una alimentación en cualquier ser que tiene vida, eso produce un crecimiento, ¿no? Así que solo así se puede dar, ¿verdad? Esa nutrición a nuestra vida espiritual cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿no? Y cuando esa vitalidad de Dios se hace real en nuestras vidas a través de nuestra búsqueda y de nuestra dedicación al Señor. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esto? Debemos dejarnos, ¿no? Debemos dejar, quiere decir transformar, ¿no?, nuestra vida por el poder de Dios que actúa a través de la palabra. Solo haciéndolo, así obtendremos, quiere decir, la transformación, la renovación de nuestro desierto en un jardín, ¿no? Así como el que tiene en su casa a usted, ¿verdad? Como le agrada, le alegra, ¿verdad? Cuando sale y ve su jardín y ve sus plantas con flores, ¿verdad? De todos colores y le alegra el día, así también nuestra vida será alegrada, ¿no? Y será renovada por el poder de la palabra del Señor. Amén. Cuando nos alimentamos de la palabra del Señor. En tercer lugar, ¿no? Nuestro desierto puede florecer y se da también a través de la transformación, ¿verdad? Cuando oramos y buscamos a Dios. En Jeremías capítulo, mire, 29, versículo 13, Dios dice, me buscaréis, dice, ¿no? Me buscaréis, dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios en oración y meditamos en ese tiempo, en ese momento, la palabra de Dios, Él promete, escuche bien, que lo que encontramos o encontraremos, ¿no? Él puede comenzar a hacer su obra transformadora en nuestras vidas, ¿verdad? En esa sequedad, en ese, de repente, frialdad que hay, en algo nuevo, en algo, ¿no?, que florezca, que produzca, ¿verdad? ¿No? Un fruto, ¿no? Aunque no lo veamos nosotros en su momento, pero cuando lo encontramos, ¿no? Él puede comenzar a hacer su obra transformadora en nuestras vidas. Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, dice, si alguien cree en él, dice acá la escritura, como dice la escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva, dice, ¿no? El que cree en mí, dice, ¿no? Ese creer, ¿no? Esa transformación, esa búsqueda, ¿no? Es a través de oración, es a través de, como vimos ahí, no rendirnos al Señor cada día. Aunque podemos pasar por periodos, o perdón, aunque pasemos, quiere decir, por periodos de sequedad, ¿verdad? Porque eso representa el desierto, ¿no? Es sequedad, ¿no? Y haya en nuestra vida espiritual esa frialdad, acá la palabra dice que Jesús promete, ¿no? Promete que si creemos en Él, ¿no? Tendremos una fuente de agua viva, dice, en nuestro interior, en nosotros mismos. Entonces, pero es con una búsqueda, es con una entrega, es con una renuncia, ¿no? Y es también haciendo la voluntad del Señor. Aunque podemos pasar, hermano, por periodos, ¿no? Difíciles en la vida, o nos podamos de repente encontrar en este momento
por algún desierto espiritual, la palabra promete, Dios promete, ¿no?, transformar nuestra vida en un jardín floreciente, ¿no? Entonces tendremos una fuente de agua viva dentro de nosotros cuando lo buscamos a Dios, ¿no? El Señor acá en este mismo libro de Isaías capítulo 55 versículo 6 dice, buscad a Jehová, dice. Hay que buscarlo al Señor mientras puede ser hallado. Es el tiempo o estamos dentro del tiempo de buscarlo a Dios, ¿no? De humillarnos delante de Dios, de reconocer, ¿verdad? Rendirnos delante de Dios y reconocer nuestro límite, nuestra posición o nuestra condición, cómo estamos y reconocer que necesitamos de Dios. Mire, con este ejemplo lo ilustro. ¿Qué reconoció el ciego Bartimeo? ¿No? Que tenía un límite, ¿verdad? De que no podía ver, ¿verdad? Pero cuando escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces buscó la ayuda, ¿verdad? Recurrió a él, ¿no? No sé si pasó por su mente de repente de Bartimeo diciendo, esta es la última y única oportunidad que tengo en la vida. Pero le cuento que no la desaprovechó, ¿no? Sino dice que clamó, dice, no, pidió, dice, no, que Jesús tenga misericordia de él, dice. ¿Y qué dice la escritura? No, dice que Jesús escuchó, ¿no? Ese clamor, esa aflicción del corazón de Bartimeo, ¿no? Y lo mandó llamar y le devolvió la vista. Gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, creemos que cuando lo buscamos a Dios y cuando oramos a Dios, nuestro desierto interior, ¿no?, o espiritual se transforma en un jardín que florece, ¿no?, para vida eterna. Gloria a Dios, ¿no? Quiero ir terminando el mensaje, ¿no? Con esta última parte, ¿no? O con esta aplicación, ¿no? Todo lo que dije adelante, ¿no? Si es que, si es que nosotros no somos transformados, ¿no?, por el poder del Espíritu Santo o no le permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces todo lo demás quedará en una buena intención, en un buen deseo, lo que dije, ¿no?, anteriormente. Si el Espíritu Santo, hermano, no le damos el lugar que merece el Espíritu Santo en nuestra vida, no va a haber una transformación. Recuerde que el Espíritu Santo es el consolador, es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para que a través de Él nosotros podamos ser transformados, ¿no? Llenados, como usted quiera llamarlo, ¿no? Guiados, ¿no?, ayudados por el Señor, ¿no? Es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahí ese momento de dificultad, ¿verdad? O de aflicción viene y le hace recuerdo, ¿no?, de que no estamos solos, está Dios, ¿no? O está Él para ayudarnos. Por eso dice, es alguien que está al lado del otro para ayudarle, dice. Ese es el significado, ¿no?, de la palabra consolador, ¿no?, en el griego. Así que, hermano, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la Biblia nos dice la palabra, pero el fruto, dice, del Espíritu es amor, gozo, paz, dice, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas, dice, no hay ley, dice. O sea, cuando vivimos la vida guiada por el Espíritu Santo y le permitimos que Él transforme desde adentro hacia afuera, hermano, ¿no? Hay gente que viene a la iglesia y quiere cambiar, ¿verdad?, de afuera para adentro, ¿no? O sea, de apariencia nomás. No hay que cambiar de apariencia, hay que cambiar de corazón, hay que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Cuando le permitimos que el Espíritu Santo obre o trabaje, ¿no? O le dejamos el control a Él, Él produce en nosotros estos frutos que son signos, ¿no?, o resultado de una vida espiritual floreciente, quiere decir. Así que, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, aunque podemos de repente, ¿no?, en medio de todo ello, ese proceso, pasar por los desiertos espirituales, ¿no? Y esto no quiere decir que no vamos a pasar, podemos pasar, ¿verdad? Y podemos estar de repente pasando, ¿verdad? O podemos tener la seguridad de que Dios
¿no? El Señor, el Espíritu Santo es capaz de transformar estos periodos o estas situaciones de sequedad y desolación, ¿verdad? En tiempos, ¿no? De crecimiento y florecimiento espiritual. Quiere decir que con Dios, hermano, nuestro desierto puede florecer. Si usted lo cree, ¿no? Y así es lo que está diciendo la palabra del Señor. Aunque la transformación de nuestro desierto espiritual es un jardín floreciente, no, es una obra de Dios, es Dios mismo haciendo esa transformación en nosotros. Ahora, aplico esta parte. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Primero, recuerde, debemos permitir que Dios transforme nuestro desierto espiritual en lugares de vida y belleza, ¿no? ¿Quiere transformar Dios nuestra vida? Obviamente que sí, ¿no? Dice la palabra del Señor que Él vino, ¿verdad? Para darnos vida y vida en abundancia, dice. Y segundo, no, debemos buscar, ¿no? Debemos buscar caminar por el camino santo que Dios ha establecido para nosotros, ¿no? Buscar el camino, o sea, andar en el camino que Dios nos ha trazado. Y tercero, no debemos buscar la alegría y gozo eterno que solo podemos encontrar en una relación con Jesús, ¿no? Es la única fuente donde vamos a encontrar verdadera paz, alegría, gozo y todo lo demás, hermano, como dice Gálatas, es en Jesús, ¿no? A través de Él para nosotros. Entonces concluyo que la promesa de Dios debe transformar, ¿no? Nuestro desierto o nuestra vida espiritual en una vida, ¿no? Floreciente, en una vida nueva, en una vida llena de alegría, de gozo, de felicidad, de esperanza y de vida eterna. Oremos al Señor esta noche, pidámosle a Dios que Dios nos ayude, que tengamos la fuerza necesaria, hermano, y reconozcamos que a través de estos pasos que hemos escuchado, a través de la palabra del Señor, podamos darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Amado Dios, Padre, te damos gracias esta noche. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, Señor, declaro, mi Dios amado, así que tu palabra esta noche que ha sido predicada, mi Dios amado, pueda tomar vida, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y de cada persona que está escuchando. Obra, Señor, a través de tu poder, mi Dios amado. Que tu palabra sea, Señor, viva, eficaz, como lo dice mi Dios amado, y que pueda penetrar hasta lo último de nuestro ser, haciendo una renovación espiritual en ella, mi Dios. Muchas gracias te damos esta noche, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. No, Dios puede hacer cambiar, no, el destino, el rumbo de nuestra vida a través de su palabra. Un abrazo. Hasta luego.